Bueno, entonces la clase pasada estuvimos hablando de la ley de inducción de Faraday, ¿no? Y se acuerdan que lo que trataba de explicar era la observación de que cuando había una variación en una región del espacio de el flujo, por ejemplo, concatenado por estas espiras, se producía una FEM, aparecía una FEM, ¿no? ¿Se acuerdan? Si cambiaba por alguna razón el flujo concatenado en una región del espacio por unas espiras, uno observaba que, por ejemplo, en este circuito había una corriente inducida, eso significaba que había una fuerza que actuaba sobre las cargas de ese circuito que las ponía en movimiento, ¿no? Una FEM, una fuerza electromotriz, que era capaz de entregar trabajo en un circuito cerrado, un trabajo neto, que en definitiva era el responsable de poner en movimiento las cargas y generar esa corriente. Y entonces está ligado la aparición de esa FEM con la variación de flujo magnético concatenado por estas espiras, por ejemplo. ¿Recuerdan esto? ¿Está bien? Y entonces habíamos empezado a analizar situaciones como las que mostramos acá. Un segundito. Cuantitativamente, el vínculo entre la FEM que aparecía y la variación del flujo magnético era muy simple, era esta ecuación muy simple que me ligaba justamente la variación temporal del flujo magnético con la FEM que aparecía en esa región donde el flujo magnético cambiaba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, teníamos situaciones donde tenía una espira, por ejemplo, en presencia de un campo magnético externo que variaba en el tiempo, porque cuando yo acerco la fuente de campo magnético, esta bobina amarilla, la bobina primaria, hacia la espirita naranja, el campo en esta región aumenta, por lo tanto el flujo aumenta en el tiempo, ¿está bien? Y lo que se observaba era que esa variación temporal del flujo hacía aparecer una corriente que empezaba a circular, y fíjense que lo que habíamos hablado era que el sentido de circulación de la corriente aparece generando un campo magnético que se opone a la variación del flujo. Esa es la física detrás de este signo menos. La FEM, y vimos la cuenta la vez pasada de cómo se ligaba este signo con el sentido que, ¿se acuerdan? El sentido que tenía la corriente inducida. Pero si ustedes usan la regla de la mano derecha, por ejemplo, pueden ver que una corriente inducida que gira en este sentido tiene asociado en el centro de la espirita un campo que apunta de aquí hacia la izquierda. ¿No? Esta corriente genera un campo, el pulgar les queda apuntando en la dirección menos X, que justamente esa dirección del campo magnético trata de compensar que el campo generado por la espirita amarilla está aumentando en la dirección X positiva. Entonces, está aumentando en este sentido, aparece en el otro. Y está muy vinculado con la dirección en la que se empiezan a mover las cargas. Y en este caso es el caso inverso. Fíjense que acá la espirita primaria se está alejando de la espira naranja, por lo tanto el flujo medido con esta normal está disminuyendo en el tiempo, y por lo tanto la corriente inducida, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, la corriente inducida aparece en la dirección X versor, tratando de compensar que el campo que estaba en esa dirección ahora se está retirando. Entonces siempre la corriente inducida aparece generando un campo magnético propio que se opone al cambio de flujo que está ocurriendo. Y esa es consecuencia directa de este signo menos, que es súper importante, como ven, en la ley de Faraday. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno.
Y entonces yo les había dejado para que ustedes evalúen distintas situaciones con un campo magnético que está en la dirección desde arriba hacia abajo, que avanza o se retira, y con el campo inverso que va de abajo hacia arriba también, que se retira o avanza, y bueno, y espero que se hayan convencido de que estas son los sentidos de la corriente que se inducen en cada caso. Siempre tienen que pensar, para chequear que el signo de la corriente inducida es el correcto, que el campo magnético asociado a la corriente inducida siempre se tiene que oponer al cambio de flujo. Ese es como el concepto que está detrás de todo esto. Muy bien. Ahora, vimos entonces que apareció una corriente, pero ahora quería meterme un poquito más en cuál es el origen real de la fuerza no conservativa que aparece, ¿no? Porque habíamos dicho que Faraday, es esto que está acá, aparece una FEM relacionada con el cambio de flujo, y cuando yo decía FEM, estaba diciendo, bueno, una fuerza que entregaba trabajo a las cargas. Quiere decir que por unidad de carga, ¿no? Entonces, trabajo, esta es la fuerza, este es el trabajo de esa fuerza que realiza a lo largo de la trayectoria que estoy analizando, ¿no? Este es el trabajo entregado por esa fuerza que aparece por unidad de carga. Esta es la FEM, ¿no? Esta era la definición de FEM. Y está bien, me gustaría ahora charlar un poquito sobre quién es esta fuerza, qué naturaleza tiene. ¿Es una fuerza de tipo magnética? Porque obviamente está relacionado con algo magnético, está relacionado con la variación del flujo magnético. Pero ¿quién es esta fuerza? Entonces, el tema es que yo quisiera que recordemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando analizamos la fuerza de Lorentz, que era la fuerza que sentía una carga de prueba en presencia de campos eléctricos y magnéticos, esta sería la fuerza coulombiana, la carga por el campo en el punto donde estoy, y esta sería la fuerza de origen magnético. ¿Saben? Recuérdense que era la carga por el producto vectorial entre la velocidad, o sea, el desplazamiento de la carga de prueba, producto vectorial del campo magnético. Ahora, y cuando vimos esto, recalcamos que como la fuerza magnética era un producto vectorial entre estos vectores, en particular era este producto vectorial es un vector perpendicular tanto a B, a la velocidad de la partícula, como al campo magnético. Pero como es perpendicular a la velocidad de la partícula, es perpendicular al desplazamiento de la partícula. Y entonces, habíamos dicho que no puede realizar trabajo, porque si yo tengo una fuerza que en todo momento es perpendicular a la velocidad microscópica de la partícula, bueno, no hace trabajo, ¿no? Porque el trabajo es fuerza producto interno, desplazamiento. ¿Está? Y entonces, eso es un problema si yo quiero entender un poco la naturaleza de la fuerza que está moviendo las cargas, porque me estoy dando cuenta que no puede ser magnética, ¿no? Porque la fuerza magnética es perpendicular al desplazamiento, no puede entregar trabajo. Esto no puede ser distinto de cero si esto es de esta forma, ¿sabes? Porque acá está el desplazamiento y por lo tanto esta fuerza sería perpendicular al desplazamiento y por lo tanto esto sería cero. Entonces, la pregunta que se impone es, bueno, ¿quién acelera entonces las cargas? O sea, era un problema grande. Y como todo problema grande, indujo a pensar un cambio cualitativo, si quieren, en la interpretación de las cosas, porque lo que parecía indicar el sentido común era que el campo magnético tenía que ver, pero estamos viendo que el campo magnético no puede ser responsable de entregarle trabajo a las cargas, o sea, de acelerar las cargas para generar la corriente. Bueno, la respuesta es la siguiente. En realidad, la teoría que más cierra, y que efectivamente después resultó ser correcta, es pensar que en realidad las variaciones de campo magnético en función del tiempo, en esta región el campo magnético varía con el tiempo, y lo que está sucediendo es que esas variaciones temporales del campo magnético, en los lugares donde B varía en el tiempo, se crea campo eléctrico. Medio raro, ¿no? Porque hasta ahora habíamos dicho que el campo eléctrico, ¿qué tenía como fuente? Cargas, ¿no? Si yo tenía una carga, eso generaba campo eléctrico. Era un campo electrostático, porque estamos analizando situaciones estáticas.
Pero lo que la evidencia parece indicar, por este tipo justamente de experimentos, es que en las regiones donde variaba el campo magnético, esas regiones parecían actuar como fuentes de campo eléctrico. Es raro. ¿Me siguen más o menos? ¿Siguen lo que les estoy diciendo? Sí. Es súper raro, pero resultó ser consistente o sea, resultó ser una teoría satisfactoria. Y entonces vamos a tratar de entender qué significa esto, ¿no? Bueno. Y lo que estoy diciendo es que aun cuando no tenga cargas en esta región, cargas netas, ¿no? Cargas netas, que yo sabía que desde la electrostática actúan como fuentes de, aún en ausencia de esas cargas, va a aparecer un campo eléctrico en las regiones donde B varía en el tiempo. Y entonces esto es súper interesante por muchos motivos, pero en particular uno de ellos, que es súper importante, es que muestra que en realidad campo eléctrico y campo magnético están sumamente interrelacionados. ¿Saben? Cuando yo dejo que las cosas empiecen a variar con el tiempo, vamos a ver que hay un vínculo muy, muy fuerte entre ambos campos. En el caso estático, no. En el caso estático yo podía estudiar la electrostática por un lado, la magnetostática por otro lado, y no se mezclaban. Pero cuando tengo fenómenos que empiezan a depender del tiempo, por ejemplo, en este caso, cuando muevo para adelante y para atrás esta barra imantada, el campo varía en el tiempo, bueno, aparece un campo eléctrico en esas regiones donde varía. Y la ecuación de Faraday venía a vincular justamente esos dos campos. Entonces veamos cómo funciona esto. Imaginemos este bobinado que está acá, ¿está bien? Es un bobinado por el que circula una corriente, como le estoy mostrando aquí, ¿no? Por este rulo circula una corriente y sale por acá. Entonces, esa corriente, bueno, esta es una bobina, ¿no? Y por lo tanto, adentro de la bobina, como vimos hace un par de clases, va a haber un campo magnético que tiene que ver con, bueno, U0 por el número de vueltas, ¿se acuerdan? Por I, ¿no? Era proporcional al número de vueltas por I. Ahora, imagínense que la corriente de acá depende del tiempo. Suponga que la corriente del tiempo. Entonces, si depende del tiempo. Entonces, si la corriente dependiese del tiempo, entonces el campo magnético acá adentro también va a depender del tiempo. ¿Sí? Y entonces, lo que dice la ley de Faraday es como que acá tengo una región donde B varía con el tiempo, ¿está bien? Entonces, va a haber el flujo concatenado del campo magnético por las espiras va a variar en el tiempo y por lo tanto va a haber una FEM que se va a manifestar en esta región del espacio. Y quiere decir que si yo acá tengo, por ejemplo, una espira, bueno, el flujo concatenado del campo magnético por la espira va a variar en el tiempo. Si la corriente varía en el tiempo, B varía en el tiempo y por lo tanto el flujo va a variar en el tiempo y por lo tanto va a aparecer una FEM que va a mover las cargas en este sentido. Fíjense, supóngase que la corriente aumenta. Si la corriente aumenta, el campo magnético aumenta en esta dirección, ¿está bien? Y por lo tanto, fíjense que la corriente inducida va a tener este sentido, porque apunta en la dirección contraria, pues se opone al aumento del flujo. ¿Está bien? Entonces, esto era lo que le decía la ley de Faraday, ¿no? Esto es lo que decía la ley de Faraday. Entonces, si yo miro desde aquí, si yo miro de frente al bobinado, ¿está bien? Que es esta región de acá, esto es lo que veo. Dentro de la bobina tengo un campo magnético muy intenso que está hacia adentro de la pantalla, ¿no? Se mueve hacia aquí, es hacia adentro de la pantalla, ¿está bien? Acá tengo la bobina, que no la veo porque la estoy mirando así de refilón, pero esta es la intensidad que circula por todas las espiras de la bobina en este sentido, ¿no? Serían el cablecito negro, que va por el borde de acá, no está dibujado, pero sería este que está acá. Y lo que veo es que en esta espirita se empieza a circular una corriente, ¿no? Empieza a circular una corriente en este sentido. Acá no está dibujado I', pero I' va en este sentido. ¿Sí? Y lo que dice la ley de Faraday justamente es eso, aparece una FEM
y el sentido de circulación tiene que ver con que se opone al cambio de flujo, entonces aparece en este sentido. Quiere decir que aparece una fuerza no conservativa, que es esta FEM que está acá, ¿está bien? Tal que el trabajo entregado a lo largo de toda esta trayectoria cerrada por unidad de carga es igual a esto que está acá. O sea, la FEM es igual a esto que está acá. Y obviamente tiene que ser no conservativa porque está entregando un trabajo neto en una trayectoria cerrada. ¿Está bien? Por eso estoy seguro que es no conservativo. Entonces, lo nuevo, lo novedoso, lo cualitativamente diferente es que ahora estoy diciendo, bueno, en realidad esta fuerza por unidad de carga es de carácter eléctrico. O sea, aparece un campo eléctrico, aún en ausencia de cargas netas, aparece porque acá está cambiando un campo, acá hay un campo magnético que depende del tiempo y hace que el flujo dependa del tiempo, pero en definitiva aparece un campo magnético en las regiones donde tengo líneas de campo B que dependen del tiempo, y este campo eléctrico, perdón, entonces, que aparece como enrollándose en las líneas de campo que varían, de campo magnético que varían en el tiempo, entonces voy a tener un campo acá, un campo acá, un campo acá, un campo acá eléctrico, 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 y bueno, como tengo un campo eléctrico, las cargas se van a empezar a acelerar, y en definitiva, el campo eléctrico no conservativo es el que hace la fuerza no conservativa por unidad de carga, y es el que entrega trabajo. Entonces, la idea es que las cargas se empiezan a mover porque en esta región del espacio aparece un campo eléctrico a causa de que el campo magnético está cambiando en el tiempo. ¿Está? Y el campo eléctrico que aparece parece enrollarse en las líneas de campo magnético que están cambiando en el tiempo. También aparece acá, también aparece en esta región, y también aparece en esta región. Bueno, y también aparece en esta región. Lo que pasa es que como en esta región tengo un conductor, el campo que aparece en esta región va a empezar a mover las cargas en esta región y va a inducir una corriente, que es la I' que estoy señalando acá. Entonces, de Faraday, si yo asumo que la fuerza no conservativa es porque aparece un campo eléctrico no conservativo, lo que veo acá es que, fíjense, voy a usar el lenguaje que aprendimos hace un par de clases, la circulación del campo eléctrico a lo largo de esta trayectoria tiene mucho que ver con la variación temporal del flujo del campo magnético, que depende del tiempo, pero depende del tiempo porque B depende del tiempo. ¿Sí? Porque B depende del tiempo. Esto que está acá, estamos de acuerdo que esto que está acá es el flujo del campo magnético. Acá tengo descrita la ley de Faraday, habiendo identificado a la naturaleza eléctrica del origen de la FEM, digamos. Digo que aparece un campo eléctrico no conservativo, es raro este campo eléctrico, no es el de antes, pero es el que genera una variación temporal del campo magnético en esa región del espacio. Entonces, lo que hace la ley de Faraday es implicar que en las regiones donde hay líneas de campo que dependen del tiempo, hay circulación, aparece un campo eléctrico y la circulación de ese campo eléctrico es igual a esto que está acá. ¿Sí? Pero en particular aparece un campo eléctrico no conservativo que también obviamente depende del tiempo. ¿No? Porque si esto depende del tiempo, esto va a depender del tiempo, el campo eléctrico, la circulación depende del tiempo, es porque el campo eléctrico que aparece también dependerá del tiempo. Entonces, ¿se entiende la idea? Sí, sí. Preguntas, porque es raro lo que aparece, así que es natural que tengan preguntas, así que es el momento de discutirlo. Bueno, vayan madurándolo y me interrumpen, ¿está bien? Me interrumpen si quieren volver sobre esto o si les va apareciendo a lo largo de lo que vamos viendo. Bueno, en el caso particular de esta dale, Almendra, a ver. No entiendo cómo termina generándose la I. Bueno, la I, la intensidad, esta I', que está acá, vos habías entendido más o menos cuando vimos la ley de Faraday, esto que está acá, la clase pasada, cómo se generaba la I.
O sea, la idea, la cuenta que habíamos hecho. Ah, mira, esto que está acá. Un segundito. ¿Está? La vez pasada, bueno, la vez pasada habíamos dicho que, bueno, esto era Faraday. Acá circulaba una corriente porque apareció una FEM en el circuito y esa FEM tenía que ver con la variación de flujo de campo magnético. Eso es lo que había dicho Faraday. Y después lo que habíamos dicho, bueno, pero ¿qué significa que aparezca una FEM? Bueno, la definición de FEM es que hay algo en el sistema que hace trabajo por unidad de carga. En el circuito cerrado, entrega trabajo a las cargas y las pone en movimiento, o sea, es la que genera la corriente. Entonces, esto y esto es la definición de FEM. Cuando yo digo FEM, estoy diciendo que hay una fuerza que aparece acá que entrega trabajo a las cargas, las mueve, las acelera. Y acá lo que hice fue explicitar, poner explícitamente que hay una fuerza no conservativa que hace trabajo. Y lo que hicimos la vez pasada era viendo el signo, o sea, si esto tenía signo positivo, la FEM tenía que tener signo negativo, y eso significaba que tenía que aparecer la fuerza esta no conservativa se oponía al delta L, ¿no? Entonces tenía que tener este sentido, el sentido contrario, y por eso la I iba en el sentido contrario. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, postulando que había una FEM. Pero postular que hay una FEM es postular que hay una fuerza que hace trabajo. Es lo mismo. Y acá lo que hicimos es darnos cuenta que el sentido en el que aparecía esa FEM. Bueno, lo que les estoy diciendo acá es la naturaleza de esta fuerza no conservativa, lo que les acabo de decir, no podía ser magnética, porque las fuerzas magnéticas son perpendiculares a la velocidad, entonces son perpendiculares al desplazamiento de las partículas, y entonces si esto es de origen magnético, iba a ser perpendicular al delta L, y por lo tanto no iba a poder entregar trabajo. Entonces, la interpretación correcta es que esta fuerza en realidad es de naturaleza eléctrica. Aparece un campo eléctrico en las regiones donde B varía en el tiempo. Y ese campo eléctrico es el que mueve las cargas. Esta F es una fuerza de carácter eléctrico. Una fuerza eléctrica dividido carga es campo. Es que directamente estoy hablando del campo, ¿no? Porque fuerza, digamos, campo, ¿te acordás que era fuerza sobre campo? Y entonces cuando digo esto, estoy diciendo esto. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, y entonces todo este razonamiento me llevó a la idea provocadora de que en realidad, cuando tengo un campo magnético que cambia en el tiempo, aparece un campo eléctrico, cuya circulación es esto que está acá, que es Faraday. En el caso particular de la bobina, en este que está acá, yo sé cuánto vale el flujo. El flujo magnético, bueno, es el campo por el área atravesada, ¿no? Es el campo que vale mu0 n por i. Este campo, justamente, ¿se acuerdan que es el que hace un par de clases habíamos calculado para una espira? Lo calculamos para poder tenerlo ahora y usarlo. mu0 n por i, por el área. ¿Está bien? Y por lo tanto, cuando digo que una variación de flujo tiene que ver con una variación, bueno, en este caso, el flujo, ¿por qué varía? Porque varía la corriente. Yo estoy diciendo que varía la corriente. Entonces, una variación temporal de flujo es porque hay una variación temporal de corriente. Y la variación de flujo es mu0 n por a, la derivada de i con respecto a t. Esto por este lado que está acá. En este ejemplo también habíamos dicho que esto entonces tenía que ver con la circulación de este campo eléctrico no conservativo. ¿Está bien? Y el campo eléctrico que aparece, fíjense que es paralelo al delta L de este circuito que estoy usando. ¿Está bien? Entonces, esto es paralelo al delta L. Delta L tiene dirección en su inversor, o sea, se va enrollando. ¿Está bien? Y entonces fíjense que en este caso yo puedo sacar factor común de este
E no conservativo que aparece acá, y me queda entonces esto multiplicado por esta integral, que es sumar todos los delta L a lo largo de esta trayectoria circular, pero sumar todos los delta L es, en definitiva, recuperar el perímetro de esta circunferencia, así que es 2pi por el área de la espira. 2pi por el área de la espira. Y entonces vemos que sobre la espira de radio A aparece un campo eléctrico, y despejando, como esto tiene que ser igual a esto, cambiado de signo, entonces esto por 2πa tiene que ser igual a esto que está acá en módulo. Paso el 2πa para acá abajo y hago la cuentita, y me queda entonces que el campo eléctrico que aparece a un radio A, en esta espirita de radio A, es mu0 n por A sobre A es el área azul, el área transversal de azul, digamos, A chiquita es el área de la espira esta donde estoy mirando, multiplicado por la derivada de I con respecto a T, o sea, la variación de I en el tiempo. Entonces, en este caso particular, pudimos escribir la intensidad del campo no conservativo que aparece, ¿sí? Pero venía de acá, es escribir la ley de Faraday para este caso, para esta situación particular. Entonces, es súper interesante lo que vimos en relación con la ley de Faraday, porque si ustedes recuerdan, al principio de todo, la fenomenología capturada por la ley de Faraday, dijimos que tenía que ver con, bueno, que varía el flujo. Y el flujo podía variar por varios motivos, o porque B variaba en el tiempo, o porque B era constante, pero yo movía la espira a distintas regiones donde B variaba, porque no era homogéneo, pero no era una variación explícita en el tiempo, o porque cambiaba la orientación relativa, ¿se acuerdan? Entonces, aparecía una corriente acá porque cambiaba el B en esta región, por alguna de estas razones. Estos eran 3 ejemplos donde B variaba en el tiempo y por eso cambiaba el flujo y por eso apareció una FEM. Pero Faraday también hablaba de esta otra situación, donde B no varía en el tiempo, pero yo me desplazo hacia otras regiones o cambio la orientación relativa, o sea, cambio la ubicación de la espira S o cambio la orientación relativa, N va cambiando. Entonces, cualitativamente, como que son en realidad dos fenómenos distintos, todos capturados por la misma ley, pero en este caso, la FEM que aparece porque hay una variación explícita del campo magnético en el tiempo, y eso actúa como fuente para que aparezca un campo eléctrico, y este campo eléctrico es el responsable de la FEM. ¿Sí? En cambio, en este otro caso, B no depende del tiempo, B no depende del tiempo aquí, sino que es inhomogéneo, y lo que está pasando es que estoy cambiando la ubicación de la espira o la orientación relativa de la espira con respecto al campo, y por eso aparece una FEM. En este caso, donde hay un B que cambia en el tiempo, se habla de FEM inducida. Y en este caso se llama FEM de movimiento. Ambos tipos de FEM siguen la misma ley de Faraday, pero son de naturaleza un poco distinta, ¿saben? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Este tipo de situaciones hace que aparezca un campo eléctrico, porque en los lugares donde B varía en el tiempo, y estas situaciones, bueno, ahora las vamos a analizar, pero no aparece un campo eléctrico en nuestra descripción. ¿Saben? Bueno, entonces, ¿está bien con esto? Sí, sí. Entonces, vimos esto que está acá. Hace un ratito vimos el ejemplo de la bobina donde cambiaba la corriente, y ahora quería hablar un poquito de FEM de movimiento. Tratar de entender por qué aparece una FEM en estas situaciones. Y para eso vamos a usar un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, imaginemos lo siguiente. Imaginemos una región del espacio donde tengo un campo B uniforme. Un campo B uniforme. Y además es constante en el tiempo. Es constante en el tiempo. Entonces, y lo que tenemos es una varilla metálica
que se desplaza hacia la derecha. ¿Está bien? Una varilla de longitud L. ¿Está bien? Entonces, esta es una varilla conductora, tengo cargas que se puedan, portadores de carga que se pueden mover a distancias macroscópicas, y analicemos qué pasa cuando la varilla se está moviendo con velocidad v hacia la derecha. Bueno, entonces, la varilla, con todas las cargas que están metidas, o sea, con la estructura cristalina y las cargas que se pueden mover distancias macroscópicas, todas juntas, hay un movimiento colectivo hacia la derecha. Así que esta cara, por ejemplo, azul, que está acá, tiene una velocidad, en principio, hacia la derecha, dada por la velocidad colectiva de la barra. Y claro, yo acá puedo decir, bueno, pará, yo tengo una carga que se está moviendo hacia la derecha, y por lo tanto va en una región donde hay un campo magnético, y por lo tanto va a actuar la fuerza de Lorentz, ¿no? Porque tengo una carga en movimiento. Si yo hago la fuerza de Lorentz, el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, háganlo, agarren el vector velocidad y vayan a buscar el campo magnético. ¿Saben? Cuando hacen eso, velocidad por campo magnético, les queda el pulgar hacia arriba, pero acuérdense que es una carga negativa, así que al multiplicar por algo negativo acá, les queda una fuerza hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, estamos de acuerdo que las partículas, estas portadoras de cargas negativas, van a sufrir una fuerza hacia abajo. ¿Está bien? ¿Todo lo ven? Sí, sí. Bueno, entonces, a medida que la varilla se mueva hacia la derecha, las cargas negativas van a tener no solo una componente en la dirección verde, sino una componente en la dirección vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, al instante siguiente, la varilla va a estar más acá, la partícula se va a haber adelantado en esta dirección, pero también va a haber bajado, ¿no? Por culpa de esta fuerza que aparece acá. Entonces, a medida que se desplaza hacia abajo, a medida que se desplaza la varilla, las cargas negativas de toda la barra van a ir hacia abajo, ¿no? Y entonces fíjense que yo voy a tener una situación donde voy a tener que se acumulan las cargas negativas abajo y por lo tanto queda un remanente de cargas positivas no compensadas en la parte de arriba. ¿Se acuerdan? Es parecido a la situación que habíamos visto en el caudalímetro. ¿Se acuerdan? Hace un par de clases. Yo tengo un campo magnético y el movimiento de cargas en presencia del campo magnético va a hacer que aparezca una cara diferenciada para las cargas positivas y negativas y me va a separar, en este caso, cargas negativas van a ir para abajo y va a quedar un exceso de carga positiva arriba. ¿Está bien? Y supongamos que la barra se sigue moviendo hacia la derecha con velocidad v. Entonces, claro, fíjense, me va a aparecer entonces una situación donde tengo cargas positivas acá, cargas negativas acá, hay un campo, se me genera una diferencia, todos ven que se genera una diferencia potencial entonces entre la parte de arriba y la parte de abajo. Porque tengo un exceso de cargas positivas y acá tengo un exceso de cargas negativas. Esta región va a tener un potencial más alto que esta región. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Se genera un campo eléctrico, ¿no? Porque simplemente un campo eléctrico, imagínense, tengo una distribución de 3 cargas positivas y 3 cargas negativas, saco la foto, en ese instante tengo 3 cargas positivas, 3 cargas negativas, hay un campo eléctrico claramente que va de arriba hacia abajo. Asociado a la diferencia, también a la diferencia de potencial, que tengo más potencial acá arriba que acá abajo. ¿Y hasta cuándo? Y entonces, en el estacionario, ¿qué va a pasar? Bueno, estas cargas positivas se repelen coulombianamente, se repelen entre sí y de hecho se ven atraídas por estas negativas, que también tratan de ir, desde el punto de vista coulombiano estrictamente, tratan de separarse de acá y van a tratar de ir para acá. Si no lo hacen es porque hay una fuerza de Lorentz, que está acá, que es la que las mantiene separadas. Pero en el equilibrio, en el estacionario, lo que yo voy a ver es que lo que se va a crear es una situación de equilibrio donde la repulsión coulombiana se equilibra con esta intromisión del campo magnético que me separa las cargas. Esto va a ser la situación estacionaria. ¿Está bien? Entonces, en el estacionario, es igual que en el caudalímetro. En el estacionario, el campo eléctrico que se genera dentro de la barra tiene que ver con esta parte que está acá, con la parte de la fuerza de Lorentz. ¿Está bien? ¿Está bien? Es esto que está acá, se me fue. Acá. En el estacionario voy a tener un campo eléctrico entre los extremos de la barra dado por
que depende de la velocidad y del campo magnético. ¿Está bien? Y por lo tanto, la diferencia potencial que voy a tener entre los extremos, que es simplemente el campo, la diferencia potencial, acuérdense que era trabajo, ¿no? Por unidad de carga, así que es campo por L, por esta distancia, esa es la diferencia potencial, va a ser, bueno, fíjense que esto que está acá en módulo es el módulo de la velocidad por el módulo de B, por el seno del ángulo, pero son perpendiculares, así que el módulo de esto es simplemente velocidad por campo, y lo multiplico por L, y eso me da la diferencia potencial entre la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, la placa se está moviendo, la fuerza de Lorentz me separa las cargas, y eso hace aparecer una diferencia potencial entre la parte de arriba y la parte de abajo, que es proporcional a la velocidad, proporcional al campo, bueno, y proporcional a la longitud de la varilla. Ahora, generé una pila. Es como que apareció una pila, ¿no? Porque este es un mecanismo que me separa las cargas, y me genera una diferencia potencial entre los bornes, en la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Está bien? Ahora, y a ustedes quizás les pueda hacer ruido que esto lo consiga el campo magnético, porque en definitiva el campo magnético es el que me separó las cargas, pero, o sea, hizo el trabajo necesario contra el campo eléctrico para crear una distribución heterogénea de cargas, acumulando carga positiva arriba y carga negativa abajo. Y fíjense que esto podría ser ustedes podrían pensar que esto no puede ocurrir, porque habíamos dicho hace un ratito que el campo magnético no puede hacer trabajo sobre las cargas. Entonces, ¿cómo se trabaja contra el campo eléctrico? ¿Se acuerdan? O sea, habíamos dicho que como el campo magnético la fuerza, de Lorentz era perpendicular al desplazamiento de las cargas, no podía hacer trabajo sobre las mismas. El tema está en que en este caso el campo magnético sí puede hacer un trabajo y separar las cargas, porque existe la velocidad colectiva que yo de afuera la estoy imponiendo. O sea, yo estoy moviéndola, de alguna manera estoy imponiendo que toda la barra se mueva hacia la derecha. ¿Está bien? Y esta es la velocidad, la velocidad colectiva es la que aparece acá, la que hace mover las cargas y separarlas en la dirección de la barra. ¿Está bien? Entonces, en este caso B puede hacer trabajo sobre las cargas por la existencia de esta velocidad colectiva, que es la de la barra, que se impone desde afuera, ¿no? Entonces yo pongo desde afuera este desplazamiento, y claro, en la dirección específica de la vertical, ¿está bien? Aparece esta fuerza de Lorentz perpendicular a este desplazamiento. Pero por culpa de esta velocidad colectiva que le estoy dando a la barra. ¿Vale? Eso es lo que facilita, eso es lo que permite que la fuerza de Lorentz actúe y me termine separando las cargas y generando en este caso una diferencia de potencial. Bueno, y entonces tengamos en cuenta eso y les propongo analizar esta otra situación, donde tengo un conductor embebido en un campo magnético constante y uniforme, ¿no? Que no dependa del tiempo, y esta parte, este brazo de la espira, del circuito que aparece acá, este brazo, se puede desplazar, ¿no? Este brazo se puede desplazar y se puede desplazar a la derecha, y acá lo estamos viendo que lo hace con una velocidad v. Y entonces me gustaría analizar esta situación. Que ya podemos empezar a ver qué puede suceder. Fíjense, yo tengo un brazo que se mueve hacia la derecha y vimos que eso aparece una fuerza de Lorentz que me separaba las cargas y me genera una diferencia potencial entre los extremos de la barra. Entonces, a medida que se mueva esto, va a aparecer una diferencia potencial entre esta parte y esta parte. Pero si esto es un circuito, entonces esa diferencia potencial va a hacer aparecer una corriente, que es esta que está acá. Entonces, a medida que esta barra se mueva hacia la derecha, se va a generar una FEM que va a empezar a mover las cargas que están acá. O sea, va a aparecer una corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con esa interpretación?
¿Sí? Más o menos, a mí me cuesta un poco ver por qué circulan y en vez de irse que las cargas positivas hacia un polo y las negativas hacia el otro y quedarse como quietas, digamos. A ver, esta parte que está acá, ¿lo entendés? Sí. Bueno, entonces fíjate que esta barra es esta barra. ¿Está bien? Entonces, al moverse, todos los portadores de carga negativos de esta partecita van a venir hacia abajo y vas a dejar cargas positivas de este lado. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que vimos antes. Eso Sí. se va a mantener. Ahora, en esta región es una región de alto potencial, más alto que el que está acá abajo, por esta distribución de cargas. Y por lo tanto, yo te voy a tener un conductor, que es este que está acá, donde acá voy a tener un alto valor de potencial y acá voy a tener un bajo valor de potencial. Entonces las cargas se van a empezar a desplazar en este sentido. ¿Está bien eso? Claro, mi duda es, ¿esa diferencia de potencial no va a aparecer también en la barra vertical que está a la izquierda, digamos? La barra vertical no se Eh, está moviendo. En principio acá ah, no tengo portadores de carga bien. para las cuales actúa el Lorentz. Es Lorentz la que me separa las cargas. Es Lorentz la que funciona como pila. ¿Está bien? Si no tengo movimiento colectivo, como la barra moviéndose toda hacia la derecha, el campo magnético no pincha ni corta. Entonces, lo único que se está moviendo es ese palito vertical de la Es derecha. este palito Todo el resto está vertical, quieto. es este palito vertical que se mueve hacia la derecha deslizando sobre estas cosas. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahí va, Entonces, gracias. acá la fuerza de Lorentz me separa las cargas, me genera alto potencial acá, bajo potencial acá, pero entonces, pará, porque acá tengo en contacto metálico, si quieren, es un mismo conductor, tengo alto potencial acá, bajo potencial acá. Bueno, pero entonces va a haber un movimiento de cargas, que es esta corriente que está acá. ¿Está bien? Ahora, ¿sí? ¿Más o menos me siguen? Sí, sí, sí. Bueno, ahora bien, entonces, eso que ya entendimos, que aparece por Lorentz en este caso, porque es el caso de FEM de movimiento. Vamos a ver cómo lo podemos entender desde el punto de vista de Faraday. Porque también, fíjense que yo esto lo puedo pensar como una espira. Yo esto lo puedo pensar como una espira, donde está concatenando un flujo magnético. ¿Cuánto vale el flujo? Vale B por el área de la espira. ¿Y el área de la espira cuánto vale? L, sabemos esta dirección X, ¿no? X es la coordenada X de la varilla esta móvil. Entonces, X por L es el área de la espira, multiplicado por B, que es uniforme, es el flujo magnético concatenado por la espira. ¿Y qué tenemos acá? Que como la espira se agranda, ¿no? El área se agranda, ¿no? Porque al moverse esto, se agranda el área, voy a cada vez concatenar más campo magnético. Entonces el flujo va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Y bueno, en función del tiempo, como X depende del tiempo, cuando X aumente, este lado va a aumentar y por lo tanto el flujo concatenado va a aumentar de esta manera, ¿no? La variación temporal del flujo va a tener que ver con B por L por la velocidad en X, que es la velocidad con la que aumenta el área de la espira. Y eso es la velocidad por la dimensión L por la velocidad de la barra. ¿Está bien? Bueno, pero entonces tenemos una situación donde el flujo concatenado por esta espira magnético está cambiando y entonces va a aparecer una FEM. Es lo que me dice Faraday. El flujo cambia, aparece una FEM que supone ese cambio. Así que la FEM que aparece es menos el campo magnético por L por la velocidad. ¿Está bien? Entonces, entendamos, desde el punto de vista de Faraday, entendamos los signos. ¿Está bien? Fíjense, si yo asumo una normal que entra a la pantalla, ¿no? Asumo una normal al área de la espira que entra a la pantalla, ¿no? Está en la dirección menos z. ¿Está bien? Z sale de la pantalla, menos z entra a la pantalla. Entonces, fíjense que si la barra se mueve hacia la derecha, ¿está bien? En ese sentido,
si asumo que el n versor es hacia adentro, el flujo cada vez es más grande, ¿no? Cada vez concateno más líneas, y está alineado con el n, así que cada vez tengo más flujo, más flujo. Entonces, con esta convención, si B es mayor que 0, o sea, esto se mueve hacia la derecha, concateno más línea de campo, cada vez es más positivo, por lo tanto, esta derivada es positiva. ¿Está bien? Entonces, además, si elijo n versor hacia adentro, ¿está bien? La dirección natural, es, déjenme pensar que estoy diciendo bien. Déjenme pensar una cosita. Bueno, miremoslo de esta manera. Claro, entonces el flujo aumenta, ¿no? A medida que la barra se mueve hacia la derecha, y por lo tanto tiene que aparecer una corriente que se oponga al cambio de flujo. Entonces fíjense que la corriente que aparece en este sentido, que es el sentido que ya habíamos visto que tenía que aparecer, porque es compatible con lo que vimos acá de Lorentz. ¿Está? Pero desde el punto de vista de Faraday, aparece, la pongo en este sentido porque el campo magnético asociado a esta corriente que aparece, fíjense que sale de la pantalla, y se opone entonces al aumento de flujo de campo magnético, ¿no? Que es positivo. ¿Está bien con eso? ¿Está bien? Todos ven que el campo asociado a este sentido de circulación sale de la pantalla y por tanto se opone al cambio de flujo que cada vez es más grande asociado a un campo que va hacia adentro de la pantalla. Bueno, muy bien. El último comentario que les quería hacer es el siguiente. Entonces, ustedes también pueden decir, bueno, buenísimo, tengo un sistema, entonces, que me convierte energía cinética, o sea, la energía cinética es la energía cinética de la barra, en definitiva. En tanto la barra se desplace a velocidad v, va a aparecer una FEM, y yo puedo usar esa FEM como una batería, ¿no? Para hacer algo acá, como si fuera un circuito. ¿Está bien? Yo podría poner una resistencia acá y prender una lucecita y lo que fuera. Entonces yo estoy convirtiendo energía cinética del movimiento de la barra en energía eléctrica. ¿Está bien? En una FEM que está entregando energía a las cargas, la está poniendo en movimiento y yo con esa energía puedo hacer lo que hago con los circuitos. ¿Está bien? Y entonces la pregunta es, ¿pero esto cómo puede ser? ¿Esto sigue para siempre? O sea, yo con esto tengo un motor que no consume energía, porque estoy generando energía de la nada. Estoy generando una corriente acá, parecería, a costa de esta barra que se mueve, y mientras se mueva, va a generar esto. Pero esto va a durar para siempre. ¿Todos entienden el razonamiento que estoy tratando de mostrarles? Lo entiendo, pero el tema es que algo tiene que estar moviendo esa barra, ¿no? Como... Exacto. Tengo que mover la barra. ¿Y por qué no puede ser una... O sea, supóngase que no hay rozamiento mecánico. ¿Por qué no puede ser? Si no hay ninguna otra fuerza que ustedes ven acá, en principio parecería que esto podría ser como una especie de MRU, ¿no? Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que no. ¿Por qué? Fíjense, si en este circuito empieza a circular una corriente, esta que está acá, empieza a circular una corriente, acá en esta parte que está acá, circula también la misma corriente, una corriente I, pero entonces fíjense que tenemos una situación donde tenemos como un cable, esto lo podemos pensar como un cable, donde circula una corriente que va de abajo hacia arriba, justo en esta parte que está acá, en presencia de un campo magnético. Pero ya habíamos visto que si yo tengo un cable porque circula una corriente, en presencia de un campo magnético, actuaba una fuerza sobre el cable entero, ¿se acuerdan? Esto lo vimos también hace un par de clases. Y la fuerza tenía que ver con la intensidad por el delta L, ¿está bien? ¿Se acuerdan? La intensidad por el delta L, que en este caso el delta L en esta parte que está acá está en la dirección I,
de abajo hacia arriba, en inversor, ¿está bien? Y eso era un solo delta L. En todo este tramo, entonces la fuerza total va a tener que ver con el largo de ese tramo, cuando sumo todos los delta L, ¿se acuerdan? Esa parte de ahí, cuando vimos la espira cuadrada. Entonces la fuerza sobre esta partecita, que es la que se está moviendo, es esta que está acá. ¿Por qué aparece esa fuerza? Y bueno, porque empieza a circular corriente, y tengo corriente con campo magnético. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo esa corriente inducida, aparece esta fuerza. Y si ustedes se fijan, el sentido de esa fuerza, ¿cuál es? I versor es hacia arriba, B está hacia adentro. Si hacen eso, todos ven que la fuerza va de derecha a izquierda, o sea, va en la dirección X, menos X versor. Aparece una fuerza que va en la dirección menos X versor. Entonces, esta es una fuerza que se opone justamente en tanto empieza a producirse este fenómeno de inducción, bárbaro, empiezo a generar, pero a mí inmediatamente eso hace que por acá empiece a circular una corriente neta de abajo hacia arriba y aparezca esta fuerza que se opone al desplazamiento, que era el origen de la FEM que generaba esta inducción. Entonces, ¿y cuánto vale esta fuerza? Bueno, la corriente, esta que está acá, ¿está bien? Que aparece en este circuito, si yo asumo que apareció una diferencia de potencial epsilon entre los bornes de la barra que se mueve, este circuito, la corriente que circula por este circuito es epsilon sobre la resistencia de este circuito. Acá no lo dijo explícitamente, pero supónganse que hay una resistencia por un lado, ¿no? La corriente es epsilon sobre la resistencia de este circuito. ¿Está bien? Entonces, donde acá dice corriente, yo puedo poner epsilon sobre R, que es B por L por la velocidad sobre la resistencia. Eso es I. Y entonces, fíjense que acá aparece B por L por la velocidad por la resistencia, por L nuevamente, bueno, y en módulo, acá aparece el módulo de B de vuelta, así que me aparece un B acá y un B acá. Todo eso está en el módulo de la fuerza, que resulta B cuadrado, L cuadrado sobre R por B, en la dirección menos X versor. En la dirección menos X versor. Pero, entonces, menos X versor, pero esta parte que está acá, fíjense que es la velocidad. Es la velocidad. Entonces, lo que aparece es una fuerza sobre el cable que se opone a la velocidad y vale esto que está acá. Pero una fuerza que se opone a algo que se desplaza y es proporcionada a la velocidad con el signo cambiado, es una fuerza disipativa, es una fuerza que lo frena y es proporcional a la velocidad. Así que cuanto más rápido se mueve, más intensa es la fuerza, más intenso es la desaceleración. Esa es una fuerza disipativa. Justamente lo que vemos acá es que esta situación rápidamente se va a amortiguar y va a aparecer, a medida que se desarrolle esto, va a aparecer una fuerza disipativa que se opone a esto y va a frenar la varilla y a los pocos centímetros la varilla, si no hago nada, si no inyecto nuevamente energía, se va a detener. ¿Está bien? No hay creación de energía, no hay una máquina que crea energía de la nada, ¿no? Y y acá entendemos por qué aparece eso en términos de las fuerzas que van apareciendo y todo eso. ¿Está bien? No hay nada raro en esta situación. Esta fuerza se llama fuerza de arrastre, esta fuerza disipativa que aparece se llama fuerza de arrastre magnético. ¿Está bien? Bueno, y el último ejemplo de FEM de movimiento que les quería contar es una cosa tiene tantas implicancias técnicas que, o sea, si ustedes están mirando la pantalla ahora y tocan un switch y se prende la luz, tiene que ver con lo que les voy a contar ahora. Fíjense. Imagínense esta situación. Tengo una situación donde tengo un campo magnético externo, B, y una espira, que en este caso la dibujé cuadrada. ¿Está bien? Y esta espira, el campo es uniforme y es constante. Vale, lo importante es que sea constante, por eso voy a hablar de FEM de movimiento, ¿no? Es constante en el tiempo.
y la espira no se va a mover a otros lugares, pero lo que sí va a hacer es cambiar la orientación relativa de su orientación relativa con respecto al campo magnético B externo. ¿Está bien? Entonces, lo que va a hacer es, voy a girar la espira, ¿está bien?, sobre este eje, alrededor de este eje, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? El flujo concatenado, el flujo magnético concatenado por la espira va a cambiar, ¿no? Porque va a cambiar el n-versor de la espira. El n-versor, que acá apunta hacia arriba, bueno, cuando empieza a rotar, va a empezar a alinearse con el campo magnético, acá va a estar totalmente alineada, acá va a empezar a desalinearse nuevamente, etcétera, etcétera, ¿no? A medida que voy girando, el n-versor cambia, por lo tanto el flujo magnético cambia, por lo tanto Faraday me dice que va a haber una FEM en esta región, va a haber una FEM sobre la espira. Y acá estoy poniendo, con estos dispositivos, fíjense que esta partecita de la espira está en contacto, esta partecita de acá de la espira, está en contacto, siempre en contacto de conducción con esta escobilla, y esta partecita, la otra partecita de la espira está en contacto siempre con esta otra escobilla, ¿está bien?, que está acá, ¿no? Entonces, por más que gire, el potencial de esta escobilla va a ser el potencial de esta pata de la espira, y el potencial de esta escobilla va a ser el potencial de esta pata de la espira. ¿Está bien? Entonces, si va a haber una diferencia de potencial, va a haber una FEM, y esta parte de la espira va a estar a un potencial distinto a esto, bueno, lo mismo va a pasar con las escobillas. ¿Está bien? Entonces, la FEM que aparece en la espira, y hace que el potencial sea diferente, y por eso aparezca una corriente inducida, va a ser, por cómo están distribuidos, también la diferencia potencial entre este punto y este punto. ¿Está bien? Entre este punto y este punto. Entonces, la FEM de Faraday la voy a poder usar, la voy a poder ver implementada como diferencia de potencial entre este punto y este punto, y después esto lo puedo conectar a un circuito o lo que fuera de acá para abajo. Entonces, fíjense qué interesante lo que sucede. Bueno, como yo les digo, la normal depende del tiempo, por lo tanto va a aparecer una derivada que depende del tiempo, y imagínense que miro la espira vista desde arriba, ¿está bien?, vista desde arriba, ¿está bien? Entonces tengo el campo magnético este que está acá, este que está acá, ¿está bien? Y ahora, esta situación es esta situación que está aquí, donde la espira está, digamos, la normal está perpendicular al campo magnético, entonces no hay flujo concatenado justo acá. Entonces, si dibujo el flujo en la línea roja, es el flujo justo en este punto, cuando la espira está en esta situación con respecto al campo magnético, el flujo es cero. Cuando la espira estaba así, digamos, estaba vertical, tenía flujo máximo. A medida que empezaba a girar, el flujo concatenado empezaba a disminuir, y en este punto que está acá, que es el del dibujo, el flujo es cero. ¿Está bien? Cuando sigo girando y estoy acá, fíjense que la normal ahora empieza a apuntar, tiene una componente en la dirección menos X versor, por lo tanto, y B era en X versor, por lo tanto, el flujo, en toda esta parte, los flujos empiezan a ser negativos. Entonces, empieza a recorrer esta parte acá, se hace en extremo negativo cuando la espira queda mirando para el otro lado, ¿está bien? Cuando queda que llega un máximo pero de orientación negativa, bueno, y cuando sigo girando sigo por este lado. Entonces, yo creo que si el movimiento es a velocidad constante, el movimiento de giro de esta espira es a velocidad constante, voy a tener esta dinámica para el flujo. El flujo va a cambiar de esta manera. ¿Todos ven eso, que el flujo cambia de esta manera? Sí. Bueno, entonces, este es el flujo, y esto se parece bastante a una función armónica. En este caso sería una especie de coseno. De hecho, es así. Si esto girara a W constante, a omega constante, esto sería una especie de coseno, ¿no? Ahora, la derivada, entonces, sería una especie de menos seno, pero con el menos signo, con el signo menos de acá adelante, queda un seno, ¿no? Y que ustedes lo pueden ver, ¿no? Acá
estoy justo en la parte que es un máximo, así que la derivada justo en esta parte vale 0, así que salgo acá. ¿Está? Acá la derivada es negativa, porque empiezo a bajar. Esto es negativo, pero con el signo menos, eso significa que empiezo a subir. Así que menos la derivada del flujo con respecto al tiempo es la línea azul. Pero entonces la línea azul es la FEM. Es la FEM que es inducida. Perdón, es la FEM de movimiento. Perdón, la FEM de movimiento. ¿Está bien? Y por tanto es la FEM que aparece entre los bornes A y B de este lugar, de esta disposición. Entonces, si la espira se mueve a velocidad constante, cambiando su orientación en presencia de este B, se genera una FEM entre estos dos puntos que varía armónicamente en el tiempo, en este caso sería como un seno. ¿Todos ven eso? ¿Sí? Sí. Y entonces lo que tengo acá es ni más ni menos que un mecanismo para cambiar la energía cinética de rotación de la varilla en, bueno, en energía, o sea, si yo conecto acá un circuito, o sea, establezco una diferencia de potencial, genero un trabajo que me hace que acá tenga más, por ejemplo, en este momento, en esta situación, tengo más caras positivas en este lado que en este lado, varía en el tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, tengo una situación donde, por ejemplo, acá tengo más caras positivas de este lado, ¿está bien? Eso varía en el tiempo, pero se establece, tengo un mecanismo para generar una diferencia potencial a partir de energía cinética de rotación de mi espira. ¿Está bien? Entonces, obviamente, si yo esto dejo librado al azar, va a aparecer un efecto de arrastre que va a frenar la energía, la energía cinética de rotación. Se va a terminar frenando. Pero, si yo tengo un mecanismo como este, donde yo tengo una manijita y todo el tiempo estoy inyectando energía cinética, ¿está bien? Mecánica, puedo sostener una corriente que no es una corriente continua, es una corriente que va alternando, se llama corriente alterna, pero es una corriente al fin que está pasando por distintas partes del circuito y puedo usarla para prender, por ejemplo, lo necesita. Y entonces lo que tengo acá es un generador de voltaje, ¿está bien? Y se llama alternador simple, que me genera un voltaje, me proporciona para colgar a cualquier circuito un voltaje variable en el tiempo, ¿está bien? Que es proporcional a la frecuencia de rotación, en este caso de la espira, frente al campo magnético este que está acá. Si ustedes, no sé, ahora, no sé si algunos de ustedes conocen los dínamos de bicicleta, que son esos aparatitos que van en la rueda de atrás, pegaditos, y que el movimiento de la rueda hace girar un engranaje, y con eso pueden alimentar y prender una lamparita. Bueno, es esto que está acá. Tengo unos imanes y estoy generando una corriente con mi movimiento, con energía cinética de mi pedaleo, alimento un circuito donde hago rotar una espira en presencia de un campo magnético, una situación de este tipo, y por lo tanto puedo generar un voltaje para iluminar la lamparita. La naturaleza de los generadores eléctricos, muchos de ellos se basan en este principio. Son grandes turbinas que necesitan, por ejemplo, de flujo de agua para poner en movimiento turbinas y mediante este mismo tipo de fenómenos, o sea, utilizando Faraday, la conversión de cambios de flujo concatenados, es el origen de las FEM que generan, que después pueden usar para alimentar el consumo de energía eléctrica de distintos lugares. Así que es súper, súper importante técnicamente esta aplicación de la ley de Faraday. Bueno. ¿Preguntas? Alguien que una duda que es, cuando la corriente es así alterna, Sí. en la bombita esa, digamos, Sí. o sea, la corriente va y viene y ¿qué es? Como que titila, pero titila tan rápido que vos solamente ves que está como todo el tiempo prendida, o ¿cómo es? Algo así. Algo así. Vamos a verlo cuando veamos corriente alterna en circuitos, pero básicamente en circuitos hay una convención y la
la omega, digamos, de origen de este tipo de cosas, es de 50 Hz. 50, oscila 50 veces en un segundo. ¿Está bien? Entonces, evidentemente pasa de máximos a mínimos, pasando por ceros, con esa frecuencia. ¿Está bien? Y vos no te das cuenta. Vos no te das cuenta. Para vos está prendida continuamente. Pero obviamente, si se ampliaras y pudieras sacar fotos con esa resolución, verías que hay momentos donde está apagada. La lamparita está apagada. Ah, buenísimo. Ok, Bueno. ¿está bien? Pero sí, en los circuitos residenciales y típicamente la frecuencia alterna son del orden de entre 50 y 60 Hz. ¿Está bien? Bueno, no se te está apagando, no se está apagando porque adentro de los circuitos va a haber capacitores y va a haber bobinas, y ustedes saben que cuando tengo capacitores tengo taus, tengo tiempos característicos que hacen que por más que la fuente cambie en el tiempo, bueno, mi circuito va a tener un tiempo de respuesta, ¿está bien?, que tengo que tener en cuenta. Entonces no es que todo se prende y se apaga, absolutamente todos los circuitos se prenden y se apagan 50 veces por segundo, no es así. Cuando tengo una resistencia que es totalmente un elemento totalmente pasivo, ahí sí funciona así, pero si no, hay efectos que hay que tener en cuenta. Bueno, volvemos a 20, ¿les parece? Dale, perfecto. Buenísimo. Dale, gracias.